Bueno, buenos días, Alex. Buenos días. Enhorabuena por la peli. Muchas gracias. ¿Es complicado llegar al humor o a un punto cómico con temas tan dramáticos como los que se tratan en Kamikaze? Pues es más complicado, sí, realmente es más complicado y da más vértigo y genera más escepticismo en productores, distribuidores, etcétera, ¿no? Pero realmente cuando partimos de la premisa de trabajar con un terrorista suicida y con un arco de transformación como el que queríamos hacer, pensamos que el mejor género era la comedia, primero para llegar al público, ¿no? Porque se habían contado historias como esta desde el dramas áridos, thriller, pero desde la comedia no se habían contado casos aislados como el de Four Lions, ¿no? Entonces, bueno, tomamos ese camino y la verdad es que montarlo en pie fue complicado, ¿no? Porque te manejas en un alambre de tono muy fino y en cualquier momento pues la película se te va para un lado o para otro, ¿no? Entonces, bueno, es más complicado, sí. Una película muy coral, ¿cómo se consigue ese equilibrio entre todos los personajes? ¿Es complicado? Bueno, es un equilibrio que en realidad con buenos actores es más sencillo, ¿no? Yo creo que el casting es brutal, hemos tenido todo lo que hemos pedido, la verdad, y juntarlos ha sido casi un tema de casualidad, ¿no? De azar, porque estaban libres, Eduardo Blanco, tal, entonces bueno, pues al final con esos actores es más fácil trabajar el drama y la comedia porque son especialistas en hacerlo prácticamente todos, ¿no? Y bueno, la tragedia que va por debajo, que traen los personajes, la suben arriba en comedia y bueno, y de eso va la película y en esos dientes de sierra de tono nos movemos. Hay un gran protagonista en la película que es Zlatan. ¿Cómo llega Alex García a ese papel? Bueno, llega luchándoselo y currándoselo mucho, porque realmente hicimos 5 pruebas de casting muy duras, muy complicadas, porque no era uno de los nombres que teníamos a priori. Y ya desde el primer momento a mí me llamó mucho la atención porque venía de ensayar con unos porteros de una discoteca que eran rusos y había ido allí, les había pedido el favor de empezar a pasar el texto con ellos, y a mí cuando me contó eso en el casting yo dije, este tío... Y a partir de ahí pues empecé a ver vídeos en YouTube, empecé a trabajar el acento y la credibilidad que necesitábamos para el personaje la dio. Y luego, claro, tiene ese nivel de ternura e empatía que era necesario, que al final se lo llevó de calle. Ahora es imposible imaginarme otro Zlatan. ¿Y cómo ha sido el trabajo con él, desde el acento al personaje, que es un personaje muy complejo? Pues ha sido un trabajo durísimo, hemos pasado muchísimas horas juntos, lo que pasa es que el tío es implicado 100%, bueno, el tío se ha puesto el traje de Zlatan y no se lo ha quitado, pero no se lo ha quitado ni para cenar, ni los sábados ni los domingos, ¿no? Entonces realmente ha estado metido en ese papel día tras día, hora tras hora y lo hemos ido construyendo juntos y al final la verdad es que el gran reto y el gran escepticismo que había alrededor de si realmente un terrorista suicida podría despertar empatía y simpatía y que el espectador estuviera con él, pues lo ha conseguido y creo que era un trabajo hiper difícil y complicado. Quizá ese era el reto más importante, ¿no? Que el espectador pudiera empatizar con él. Ese era el gran reto de todos los que hacíamos Kamikaze, ¿no? Realmente algo tan reprochable intelectualmente y racionalmente como un terrorista suicida o un proyecto de terrorista suicida fuera al final el héroe de la película y tuviera y generara un vínculo de empatía con el público, ¿no? Yo creo que fue muy liberador ver en Málaga que eso ocurre y que el público está con él en todo momento y aplaude y la película me parece un canto a la vida, que era lo que queríamos hacer, ¿no? Y era muy difícil conseguir eso y la verdad es que yo creo que el mérito es de Alex. En esta película hay muchos elementos complicados para rodar, como el frío, la nieve, perros, niños, un avión. ¿Cómo se lleva eso a nivel de edición? Bueno, eso se lleva con una inconsciencia atroz, ¿no? Cuando te metes en ello, pues realmente no sabíamos dónde nos estábamos metiendo hasta que empezamos a ver todas las dificultades de conseguir un avión, de conseguir una pista de aterrizaje y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero incluso conseguir la nieve, estuvimos en los Andes y no había nevado el año anterior porque se había despertado un volcán, no sé qué, no había nevado, estuvimos en los Cárpatos, claro, la nieve nadie te la garantiza, ¿no? Y bueno, había un montón de incógnitas y de interrogantes cuando comenzamos el rodaje y de pronto la primera noche que teníamos que rodar, el lunes, la noche del domingo,
pues hubo un temporal de nieve, 23 grados bajo cero, y nos despertamos con 70-80 centímetros de nieve, ¿no? Y bueno, pues así ha sido, hemos tenido mucha suerte en muchos casos, y en otros pues nos lo hemos tenido que currar porque era complicado, asuntos como el del avión, y bueno, yo creo que hay un equipo detrás descomunal que ha conseguido hacer posible lo imposible. ¿Y cuál es la escena que más costó rodar? Bueno, depende para quién se lo preguntes. Para mí, personalmente, la escena del aeropuerto, de la bomba, cuando explota la bomba, cuando corre Zlatan con el perro, cuando está tumbado en el suelo y viene Nancy, cuando se lo lleva en la ambulancia, esa secuencia estábamos, yo creo, no recuerdo bien, pero estábamos a 13 o 14 bajo cero, pero había un viento de 80 kilómetros por hora que entraba por un tubo que era el aeropuerto, y la sensación térmica era de 25 26 grados bajo cero, ¿no? Entonces realmente hubo un momento muy complicado que yo me senté en una sillita mientras preparaban los efectos especiales de la bomba, y me fui quedando dormido, que yo creo que es la hipotermia de cuando te mueres. Yo me quedé ahí en la sillita esperando la muerte porque realmente me quedé dormido del frío, y me vino el productor ejecutivo Jesús y me dijo: hey, Alex, ¿qué te pasa? Y estaba ahí muriendo, y Alex también lo pasó muy mal. Fue un día complicadísimo de frío, la perra también pasó muchísimo frío, y bueno, el rodaje ha sido muy complicado en términos de frío y ha sido extremo en muchos momentos. ¿Qué aeropuerto era? Era un aeródromo que creo que estaba en Toledo, en Guadalajara, no recuerdo, era un aeródromo. Bueno, hay que felicitarte también porque a nivel de fotografía, o sea, a nivel visual, de iluminación, fotografía, está súper cuidada la película. ¿Has centrado esfuerzos en ello? O sea, ¿te centraste en eso especialmente? Bueno, sí, queríamos, en todo momento queríamos que la película tuviera una factura pues americana, por decirlo de alguna manera, no americana, sino que creo que realmente necesitamos convencer al espectador de que crea en cine español. Creo que el futuro de la industria pasa por convencer al espectador de que podemos hacer películas tan cómicas como los americanos o tan emocionantes como las que hacen ellos, y con la misma factura, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho, trabajamos desde Storyboard con el director de fotografía, que es Miguel Moedo, y con todo el equipo. O sea, yo realmente nos juntábamos desde, yo creo, 8 meses antes de empezar el rodaje, planificando, dibujando y pensando y viendo referencias de cómo queríamos la película. Ha sido un trabajo inmenso el que hay detrás de Kamikaze, y al final se ve en la factura de la película. La verdad es que parece que cuenta con un presupuesto muy alto. ¿Es así? No, no es así, no es así, no. No, la verdad es que creo que es imposible tener presupuestos altos en una película española hoy en día, ¿no? Las taquillas han venido abajo, en 2 años han bajado 30-40% los ingresos por taquilla, con lo cual esos ingresos al final se tienen que ver reflejados en los costes de la película. Y realmente así es, ¿no? La película parece que es mucho más cara de lo que realmente ha sido. Muy buena forma de estirar el dinero. Hemos estirado mucho, como chicle. Estás acostumbrado a dirigir capítulos de televisión, ¿no? Pero ¿hay mucha diferencia con dirigir tu primera película? Bueno, yo fundamentalmente soy guionista, he dirigido algunos capítulos de televisión, pero lo que he hecho es escribir alguna película y muchísimos capítulos de televisión, ¿no? Respecto a dirigir en televisión o a dirigir en cine, yo creo que hay menos diferencias de lo que la gente se cree, ¿no? Parecen 2 universos diferentes, pero son dos universos que funcionan con la misma materia prima, que es tejido narrativo, funcionan con historias, emociones y con comedia, bueno, y al final con diseño de personajes y dirigiendo a personajes, etcétera, ¿no? Personalmente creo que no hay tanta diferencia. Hay una diferencia fundamentalmente económica. Tienes más presupuesto en una película y por lo tanto tienes más equipo y tienes unas posibilidades de trabajar con más tiempo y con más presupuesto y con más planos. Pero creo que trabajamos con la misma materia prima y al final es lo mismo, ¿no? Yo creo que el talento que hay en la televisión norteamericana a veces es más descomunal que el que hay en las películas norteamericanas, en donde creo que a veces se están repitiendo parámetros, mientras que la televisión norteamericana está haciendo auténtica vanguardia, ¿no? En términos de ficción, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que están obligados a imbricarse los dos mundos y cada vez va a ser más claro. O sea, yo creo que, bueno, es evidente que eso está ocurriendo.
Pues muchas gracias, Alex, y que triunféis con Kamikaze este fin de semana. Pues muchísimas gracias a ti.